video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Buenos días. Soy maestro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de la Escuela Superior de Tepeji. Su servidor, el licenciado Arturo Zavala Campuzano. Imparto cátedra en la licenciatura en Administración y en la carrera de Ingeniería Industrial. La asignatura que tomamos en cuenta el día de hoy para dar referencia a los estados financieros es Contabilidad Financiera. Vamos a hablar del desarrollo de estados financieros básicos. Dentro del desarrollo de estados financieros básicos vamos a hablar específicamente del balance general o estado de situación financiera. Vamos a especificar los nombres del estado financiero, encontraremos la estructura del balance general, vamos a hablar de las NIF aplicables al balance general dentro de las reglas de presentación y vamos a dar unos casos prácticos de los mismos. Dentro del desarrollo de estados financieros básicos, la licenciatura en Administración y la Ingeniería Industrial lo que busca es comprender y desarrollar el procedimiento para elaborar el balance general, uno de los estados financieros básicos atendiendo a la normatividad establecida. Dentro de la normatividad que manejamos para la generación de estados financieros, hablamos de las normas de información financiera. Para que podamos referenciar la norma de información financiera, nos dice la NIF A1, la definición de contabilidad, y nos especifica claramente que la contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera. De aquí se desprende la importancia dentro de la licenciatura en Administración, dentro de la Ingeniería Industrial, el por qué nosotros necesitamos comprender y manejar la generación de información financiera. La información financiera, de acuerdo a la norma de información financiera A1, nos dice que es información cuantitativa, expresada en unidades monetarias y es descriptiva. Y esta información financiera muestra la posición financiera de una entidad y cuyo objetivo esencial es el de ser útil al usuario general en su toma de decisiones económicas. De aquí desprendemos la importancia y la relevancia de ver cómo vamos a generar esa posición financiera, ese estado financiero que nos va a expresar información cuantitativa y que esta información cuantitativa va a estar expresada en unidades monetarias. En México, de acuerdo a nuestra legislación, nuestra contabilidad tiene que generarse en pesos y en castellano, por ley. Entonces, nosotros tenemos la obligación de presentar esta posición financiera de nuestra empresa en pesos y en castellano, derivado de esta normatividad. Cuando hablamos de información financiera, nos cita la NIFA 1 y nos dice que la manifestación fundamental de la información financiera son los estados financieros. De aquí desprendemos la importancia del estado financiero que vamos a hablar el día de hoy. El estado financiero que nosotros vamos a mencionar, que vamos a entender cómo se genera, cómo se lleva a cabo, es el balance general. Otra forma de que podemos identificar este estado financiero es estado de situación financiera o podemos llamarlo estado de posición financiera. Conocemos un estado financiero que se llama balance general o estado de situación financiera o estado de posición financiera. El balance general muestra la posición financiera de una entidad a un momento determinado y nos dice que contiene activos, que es lo que la entidad posee, contiene pasivos, que son las deudas de la entidad, y contiene el capital contable, que es la diferencia aritmética que vamos a encontrar del activo menos el pasivo. Esto lo vemos fundamentado en la norma de información financiera B6. Otra definición que encontramos del balance general
nos dice que es un documento contable o estado financiero principal o básico. Este documento es estático porque se elabora a una fecha determinada y presenta la situación financiera de la entidad. Esto, de acuerdo al autor, que para muchos de nosotros ha sido parte fundamental de nuestra preparación como profesionistas y se los hemos transmitido a nuestros alumnos a través del tiempo. El autor es Elías Lara Flores. Dentro del balance general, nosotros tenemos que todos los estados financieros van a manejar una estructura. Cualquier estado financiero que nosotros emitamos para la empresa, para la organización o para la entidad, va a tener una estructura que está conformada de 3 partes. La primera parte se encuentra en la parte superior y se llama encabezado. La segunda parte se llama cuerpo y es la parte intermedia del estado financiero. Y la tercera parte es el pie o calce, y es lo que encontramos al final del estado financiero. Luego, entonces, todos los estados financieros tienen esta estructura, no así el balance general. El balance general tiene un encabezado, tiene un cuerpo y tiene un pie. Pero ¿qué datos debe de llevar esa estructura? En nuestro encabezado, la parte superior del balance general, encontramos los datos de la entidad. Entre ellos debemos de poner el nombre o la razón social de la empresa. Recuerden que cuando hablamos de un nombre, hablamos de personas físicas y cuando hablamos de una razón social, hablamos de personas morales. Aunado al nombre o la razón social, debemos de poner el Registro Federal de Contribuyentes, su domicilio fiscal, el número patronal del IMSS. Posteriormente, encontramos lo que se tiene que referenciar al balance general. Tenemos que especificar que estamos haciendo un balance general. O podemos poner estado de situación financiera o estado de situación financiera. Por último, al momento de poner en el encabezado la información, debemos de decir o de definir la fecha de presentación. Estos datos que lleva el encabezado se encuentran de la siguiente forma. Cuando hablamos de personas físicas, tenemos Farmacia Sánchez. Si este nombre no lleva siglas, hacemos referencia a que esto se trata de una persona física, persona que pone sus propios recursos a trabajar en su empresa. Su registro federal de contribuyentes de Farmacia Sánchez es SAMA 791229 y 6. Su domicilio fiscal, Avenida Francisco Madero, número 10, Tepeji del Río. Especificamos que es un balance general y ponemos la fecha de presentación al 31 de enero de 2018. Estos datos son los que llevan encabezado para una persona física, nuestro balance general. Si nosotros hacemos un balance general y ese balance general lo tenemos que presentar para una persona moral, nosotros vamos a poner en la parte superior de nuestro documento Farmacia Guadalajara SAB. Cuando llevamos siglas SAB, significa que es una sociedad mercantil y aquí tenemos una sociedad anónima bursátil. Ahí nosotros estamos poniendo una razón social porque hablamos específicamente de una persona moral. Después ponemos su registro federal de contribuyentes de esta persona moral, FAGU 720101 HR3. Su domicilio fiscal corresponde a Avenida Enríquez Díaz de León, 261 Norte, Colonia Villaseñor, Guadalajara, Jalisco, México. Su código postal 44600. Especificamos, segundo dato que debe de llevar nuestra estructura en el encabezado, balance general, y ponemos la fecha de presentación, al 31 de enero de 2018. Estos datos son los que lleva el encabezado de cualquier balance general. Posteriormente, en la parte intermedia, viene el cuerpo. Dentro del cuerpo tenemos que poner los datos que lleva la información financiera de nuestro estado. Primero, tenemos que hablar de activo, y dijimos o definimos a los activos como los bienes que posee una empresa. Dentro de los activos tenemos grupos, cuentas e importes que conforman a este activo. Posteriormente ponemos pasivo. Dentro del pasivo tenemos las deudas y obligaciones que están a cargo de la empresa.
y aquí tenemos grupos, cuentas e importes que lo conforman. Y el tercer elemento que conforma el cuerpo es el capital. Dentro del capital tenemos grupos, cuentas e importes, y el capital es el capital ganado y el capital contribuido. En la parte final de nuestro documento vamos a hablar del pie o calce. En el pie o calce tenemos que especificar el nombre y la firma de quien elabora el documento, nombre y firma de quien revisa este documento y nombre y firma de quien lo autoriza. Estos datos son datos de referencia que nos pone el propio autor, Elio Lara Flores, en su bibliografía, pero que cuando estamos trabajando ya como contadores en una empresa, tenemos que especificar el nombre y la firma de quien nos indiquen las autoridades para que vayan al calce o al pie de nuestro documento contable. Una vez que conocemos la estructura del balance general, nosotros vemos que la NIF aplicable al balance general como reglas de presentación nos dice que el balance general es el estado de situación financiera que muestra información relativa a los recursos, cuando hablamos de activos, y obligaciones, cuando hablamos de pasivos financieros de la entidad a una fecha determinada. Esto está establecido en la norma de información financiera B6. Dentro de estas reglas de presentación nos dice que el balance general va a tener dos formas de presentarse. Tenemos primero el balance general en forma de reporte, también lo conocemos como balance general vertical. Al momento en que nosotros hacemos un balance general en forma de reporte o vertical, este balance general nos dice la NIF B6 que consiste en registrar la información financiera en una sola hoja. Vamos a presentar de manera ordenada, de arriba hacia abajo, por eso es vertical. Vamos a presentar activo, posteriormente vamos a presentar pasivo y vamos a sacar la diferencia entre activo y pasivo para determinar el capital. Entonces, nosotros tenemos dentro del balance general, dentro de esas reglas de presentación del balance general en forma de reporte vertical, que hay una fórmula para presentar la información financiera. Y esta fórmula nos dice que el activo menos el pasivo nos va a dar igual al capital contable. Esta fórmula, con siglas, si nosotros lo queremos especificar con siglas dentro de nuestra información financiera, tenemos A menos P es igual a CC. Recordemos que A es activo, P es pasivo y CC es capital contable. Luego entonces la fórmula que recibe este balance general es la fórmula del capital. Para que nosotros podamos estructurar un balance general en forma vertical, en donde vamos a hacer resta de activo menos pasivo igual a capital contable, el nombre de esa fórmula se llama fórmula del capital contable. Este es un ejemplo de nuestro balance general en forma de reporte o vertical. En la parte superior tenemos el nombre de la empresa, en donde nos dice la Suprema S.A. Cuando vemos las siglas de S.A., sabemos que aquí estamos hablando de un balance general de una persona moral. Por efectos de espacio, omito los demás datos que debe de llevar, como es el RFC, el domicilio fiscal, el número de seguridad social. Aquí, por efectos de presentación y de espacio, bueno, sabemos que dentro del encabezado lleva otros datos de referencia. Aquí los omitimos por efectos de presentación. Pero cuando estamos en la empresa, le ponemos el logotipo, le ponemos el eslogan, le ponemos el domicilio fiscal, le ponemos el RFC, le ponemos su registro patronal del Seguro Social, porque son los datos que debe de llevar el encabezado. Posteriormente, una vez que especificamos la razón social de la empresa, especificamos con otro nombre el balance general y aquí le ponemos estado de posición financiera al 31 de agosto de 2020. Con estos datos estamos poniendo los datos de la estructura del encabezado del balance general. Razón social de la empresa, la Suprema S.A., especificamos que es un estado de posición financiera y ponemos la fecha de presentación, al 31 de agosto de 2020. Posteriormente, tenemos activo, circulante, grupos, en
En el activo circulante tenemos todos los bienes que posee la empresa que están en rotación o movimiento constante y que son de fácil conversión en dinero. Esta presentación de balance general lo hacemos tomando en consideración lo que el autor Elías Lara Flores nos maneja en su libro, la forma de presentar la información financiera, activo, pasivo y capital. Cuando nosotros vemos y sacamos la referencia de las normas de información financiera, estas cuentas se agrupan y conforman caja y bancos, conforman inversiones en caja y bancos, después tenemos inversiones temporales y después vienen las cuentas por cobrar. Entonces, tenemos que sacar la homologación entre el balance general que nos presenta un autor de un libro con la interpretación que tenemos en las normas de información financiera. El activo son bienes y derechos, lo ponemos centrado en la columna de concepto. Pegado van a tener los grupos que están en circulante, fijo y diferido, fácil conversión en dinero, más difícil conversión en dinero y lo que casi no se puede convertir en dinero. Entonces, este grado de exigibilidad es como nosotros estamos clasificando al activo. En caja tenemos el importe en la segunda columna, igual que todas las demás cuentas del activo circulante. Sumamos con un corte y tenemos en la tercera columna el total del activo circulante. En la segunda columna ponemos las cuentas del activo fijo, terrenos, edificios, mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo electrónico. Cortamos, sacamos la suma del activo fijo y tenemos el total del activo fijo. El activo diferido son las cuentas que tenemos pagadas por anticipado que nos confieren derechos, papelería y útiles de oficina, primas de seguros, intereses pagados por anticipado. Ponemos el importe de las cuentas en la segunda columna, cortamos y sacamos el total del activo fijo. En la tercera columna, si ustedes observan, tenemos los totales de grupo, circulante, fijo y diferido. Si cortamos, sacamos el total del activo que va a la cuarta columna. Y este total que tenemos en la cuarta columna es lo que la empresa tiene invertida al día 31 de agosto del 2020. Una vez que ustedes clasifican las cuentas del activo de manera vertical, tenemos que clasificar pasivo. El pasivo son cuentas y grupos igual que el activo. Tenemos circulante, deudas que tenemos con vencimiento menor de un año. Pasivo fijo, deudas que tenemos con vencimiento mayor a un año. Y el pasivo diferido, lo que tenemos como cobros anticipados que nos confieren obligaciones como empresa. Clasificamos el pasivo, nuestras deudas a corto plazo están clasificadas en el circulante como proveedores, documentos por pagar y acreedores diversos. Tenemos cuentas por pagar, el importe de nuestras cuentas van en la segunda columna, sacamos un corte y en la tercera columna sacamos el total del pasivo circulante. En el pasivo fijo tenemos una sola cuenta, documentos por pagar a largo plazo. Como es una sola cuenta, lo ponemos como total de grupo en la tercera columna y en el pasivo diferido, que son nuestros cobros anticipados, rentas cobradas por anticipado, tenemos un solo concepto y lo ponemos como total de grupo en la tercera columna. Una vez que sacamos en la tercera columna el total del pasivo circulante, pasivo fijo y pasivo diferido, cortamos y este corte nos expresa la suma de los tres grupos del pasivo, de nuestras deudas y obligaciones contraídas, y tenemos el total pasivo en la cuarta columna. Una vez que clasificamos activo y pasivo, el tercer concepto que lleva el balance general en forma de reporte vertical es el capital. El capital lo clasificamos en contribuido y ganado. El contribuido tenemos la aportación que hicimos como socios al principio de la empresa, que es el capital social, y el capital social lo ponemos su importe en la tercera columna. Después tenemos el capital ganado. Dentro del capital ganado vamos a tener las utilidades netas del ejercicio que tiene la empresa y que es el resultado de todas las operaciones que hacemos y que aunado a este balance general hacemos otro estado financiero que se llama estado de resultados y lo que nos arroja ese estado de resultados como utilidad neta del ejercicio se va a reflejar en el balance general, en el rubro de capital. Si tengo el capital social en la tercera columna y tengo la utilidad neta del ejercicio, yo hago un corte y sumo capital social, 2 millones,
más utilidad neta del ejercicio 800,747 y me da el total del capital contable. ¿De qué manera verifico que la suma de mi capital social más mi utilidad me da este capital contable? Dijimos que la fórmula para hacer el balance general en forma de reporte era activo, que está en la cuarta columna, que son 5,027,897, menos el pasivo, que tenemos en la cuarta columna, 2,227,150, nos va a dar el capital contable, 2,800,747. 2,800,747. Hagan la resta. Resten activo, resten pasivo, y la diferencia les va a dar su capital contable. Verifiquen y comprueben. Sumen capital social más utilidad neta del ejercicio y les tiene que dar capital contable. Si no cuadra, quiere decir que nuestra información financiera expresada en este documento contable es incorrecta. Tendríamos que revisar, tendríamos que verificar en dónde está nuestro error para ver cómo estamos expresando la situación financiera de la empresa. Una vez que terminamos de poner en la parte intermedia, en el cuerpo, la información financiera que conforma a este estado financiero, viene la parte final, que es el calce-o pie. Y en el calce-o pie viene el nombre y la firma de quien elabora el documento, el nombre y la firma de quien revisa este documento y el nombre y la firma de la persona que tiene la autorización para que este estado financiero pueda ser tomado en cuenta y emanado de esta información podamos nosotros tener un mejor soporte para la toma de decisiones. Otra forma de presentar el balance general, de acuerdo a la NIF B6, dentro de las reglas de presentación, nos dice que podemos hacer la presentación del balance general en forma de cuenta. También se le llama balance general horizontal. Este balance general en forma de cuenta o balance general horizontal nos dice que consiste en presentarlo en 2 hojas. Ahora nuestra información financiera va a estar en 2 hojas en lugar de una. Del lado izquierdo, nosotros vamos a poner ordenadamente el activo, todos nuestros bienes y derechos que poseemos como empresa. Del lado derecho, vamos a presentar ordenadamente el pasivo, que son nuestras deudas y obligaciones, y vamos a presentar el capital de la empresa. Cuando nosotros hacemos referencia a esta presentación, nos dice que el balance general en forma de cuenta o balance general horizontal lo hacemos de acuerdo a la fórmula del mismo nombre del documento, en donde nos dice que el activo que está del lado izquierdo va a ser igual a la suma del pasivo más el capital contable. Esta fórmula, expresada con literales, nos dice que A, que está del lado izquierdo, va a ser igual a P, que está del lado derecho, más S. Activo es igual a pasivo más capital contable. ¿Cómo se llama el nombre de la fórmula en la que nos basamos para hacer el balance general en forma de cuenta horizontal de acuerdo a la NIF B6? El nombre de la fórmula se llama balance general. Entonces, si ustedes van a presentar un balance general en forma de cuenta, tienen que tomar como referencia que para hacer su presentación tienen que tomar en consideración que el activo va a estar del lado izquierdo y el pasivo y el capital va a estar del lado derecho. Y al momento en que nosotros encontramos la ecuación, aquí debe de haber un equilibrio entre el activo, que son las inversiones o los bienes y derechos que poseemos, van a ser igual a la suma del pasivo más el capital, que es la deuda y el capital que nosotros estamos aportando. Entonces, si nosotros presentamos nuestro balance general en forma de cuenta, en la empresa lo presentamos de la siguiente manera. Dentro del balance general, en el encabezado tenemos la razón social, especificamos que es balance general y fecha de presentación. Activo, si se dan cuenta, lo tenemos del lado izquierdo, sacamos el total activo. Pasivo lo tenemos del lado derecho y capital contable. Sumamos pasivo y capital contable y tenemos total pasivo más capital contable, que es igual al total activo que está del lado derecho. Con esto comprobamos la fórmula de activo es igual a pasivo más capital contable. Y en el pie tenemos nombre y firma de quien elabora, quien revisa y quien autoriza el documento. Mi bibliografía de referencia es el CINIF, las NIF emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en México.
el libro de primer curso de contabilidad de Díaz Lara Flores y el libro de principios de contabilidad de Javier Romero, premio de contabilidad en edición de libros. Muchas gracias por su atención.